cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosísima tarde. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por esta oportunidad que nos permite de estar aquí en su casa para compartir un poco de la palabra del Señor con ustedes. Les voy a leer una escritura en Juan 3:16 que dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Si usted se pone a meditar en este versículo, y es un versículo, pero encierra tanto en sí toda nuestra vida, podemos decir, toda nuestra vida espiritual lo encerraría aquí, amén. Para todo aquel que cree, todo es posible, aleluya, porque Él dio su vida para dar vida eterna. También tengo otra lectura que quería darles, que quiero presentarles, que solo hay un solo nombre, que dice así en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y también dice, hay un solo mediador. En Primera de Timoteo 2:5 dice de esta manera: porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo sacrificio fue suficiente para nuestra salvación, dice así en Hebreos 10:12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y también dice, hay un solo camino. Juan 14:6 dice de esta manera: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice, hay una sola puerta. En Juan 10, del 1 al 9, dice de esta manera: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el potrero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera de las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. ¿Y quién es eso? Ese único nombre es Jesucristo. Aleluya. Él es el único que puede darnos la salvación a donde quiera que usted voltee, a donde quiera que usted busque. Él es el único que puede darnos nuestra salvación. Vamos a hacer una oración en este momento antes de entonar los cantos para honra y gloria del Señor. Padre Celestial, te honramos y te glorificamos, te damos la gloria, te exaltamos, te glorificamos. Aleluya, porque eres el único digno y merecedor, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, porque nos diste a tu Hijo sin escatimar el precio, lo mandaste, Señor, a nacer de carne, de mujer, Señor,
para que viniera a mostrarnos, Señor, aleluya, el camino para seguir, Señor, por donde podíamos, Señor, ser salvos, aleluya. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Señor. Permite, Señor, que cuidemos de él, de ese sacrificio, Señor, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, aleluya, que aquel que no te conoce, Señor bendito, pueda escuchar, Señor, y abrir su corazón, su oído espiritual, Señor, para que tú entres a Él, Señor, y cenes con Él, y Él cenará contigo, Señor, y su nombre sea escrito en el libro de la vida, Señor, y seamos encontrados ahí, Padre mío, aleluya. Todo esto te le pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a quien damos honra, gloria y alabanza desde hoy y para siempre, aleluya. Te glorificamos, santo eres, Señor. Amigo, esta verdad te digo, que Cristo es nuestro Salvador. No hay otro debajo de este cielo que salve del alma al pecador. La venida de Cristo ya se acerca. El pacto el Señor lo cumplirá. No digas todo eso es fantasía, porque solo te estás quemando ya. Partiendo de este mundo, cuando tu alma se desprenda de tu cuerpo, estarás muy lejos de aquel la venida de Cristo ya se acerca. El pacto el Señor lo cumplirá. No digas todo eso es fantasía, porque solo te estás quemando ya. Revisa tu vida, ¿qué será de ti en aquel día, en aquel instante que estés partiendo de este mundo? Cuando tu alma se desprenda de tu cuerpo, estarás muy lejos de aquel que te amó y lo despreciaste. Un día decidí lo que haría con la vida perdida. No quería seguir y de mis caminos llenos de pecado
quería salir de esas oscuras tinieblas donde me metí. La vida no es como yo creía, nunca supe vivirla, siempre me equivoqué. Qué triste fue vivir esa vida, arrastré a mi familia hasta más no poder. Pero un día vino Cristo a mi vida y una sábana negra arrancó de mi ser. La vida no es como yo creía, nunca supe vivirla, siempre me equivoqué. Qué triste fue vivir esa vida, arrastré a mi familia hasta más no poder. Pero un día vino Cristo a mi vida y una sábana negra arrancó de mi ser. Y una sábana negra arrancó de mi ser. Y una sábana negra arrancó de mi ser. Aleluya. Esperamos que hayan sido de bendición y así pasamos el lugar a nuestra hermana Verónica Ruiz, que trae un testimonio para honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Quiero empezar, hermanos, con una corta oración para que el Señor me use. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, en esta tarde por permitirme estar aquí, Señor, para poder, Señor, dar mi testimonio, para poder, Señor, decirle a la gente que tú todavía sigues haciendo milagros, Señor, que tú rescatas, Señor, al perdido, Padre, que solo resta, Padre, que aclamemos a ti, Padre, porque tú has venido, Señor, a salvar lo que se había perdido, Señor, y que tú muriste en esa cruz del Calvario, Señor, por amor a cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses, que todo lo que salga de mi boca salga para bendecir, Señor, y que tú seas el que hables por medio de mis labios, Señor. Gracias te doy en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Así, primeramente, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí para darles mi testimonio, cómo Dios tuvo misericordia de mí. Primeramente, quiero leer estos dos versículos que está en Salmo 121, que dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. El segundo, hermanos, está en el Salmo 40, 1 y 2. Y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza sea a nuestro Dios. Con estos versículos, hermanos, siempre me llena mi vida, porque estos versículos me identifico cuando el primer versículo que dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Porque así fue, hermanos, cuando yo clamé al Señor, el Señor me escuchó, mis hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque hoy en este mes, el 11 de abril, hermanos, Dios me concedió 12 años libre de la adicción de la heroína, hermanos. Y estos 12 años, hermanos, yo no lo cambiaría por nada. Estos años han sido los más felices para mí, hermanos, porque Dios ha sido tan bueno para conmigo,
tan fiel, hermanos, a pesar de que yo no merezco, hermanos. Yo no merezco que el Señor me haya perdonado, hermanos. Cuando el diablo, hermanos, me cegó, me hizo creer que ya no había esperanza para mí y que yo iba a morir en el vicio, hermanos. Pero se le olvidó que hay un Dios muy, muy grande, hermanos. Un Dios que un día murió en esa cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Y el diablo se le olvidó que el Señor resucitó al tercer día y que Él es más poderoso que el que está con nosotros, que el que está en el mundo, hermanos. Que lo imposible para el mundo, hermanos, para el humano, Dios lo hizo posible. Solo es que nosotros nos entreguemos, hermanos, entreguemos la vida a Cristo y le pidamos que entre a nuestro corazón y que Él sea nuestra guía. Que vivamos solo para agradarle a Él, hermanos, y siempre hacer su voluntad, hermanos. Y con esto, hermanos, yo quiero darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y fiel, hermanos. Yo anduve más o menos 8 años en el vicio de la heroína, hermanos. Yo me inyectaba de 6 a 8 veces al día, hermanos. Yo me mantenía robando, hermanos, para poder sostener mi vicio. Una vida triste y afligida, hermanos. Una vida que llegué a perder mi familia, a mis hijos, mi hogar, mi trabajo, hermanos. Que llegué, hermanos, y el diablo me llevó, hermanos, hasta lo más vil, hermanos. Llegué a dormir bajo de los puentes, hermanos. Imagínense, hermanos, dormir abajo de un puente en el tiempo de calor, hermanos. Una desesperación sin tener agua, porque yo nomás tenía dinero para poder sostener mi vicio, hermanos, porque ni para eso me podía completar, hermanos. En el tiempo de frío, hermanos, unos fríos que yo pasaba abajo de esos puentes, hermanos, cuando tenía que ir a conectar, yo me tenía que ir en los bases, hermanos. Ya se imaginan el aire, la agua, la lluvia cuando pega, hermanos. Una cosa, hermanos, que ahora me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo eres bueno, hermano? Porque llegó el tiempo, hermanos, que yo estaba cansada de esa vida, pero yo traté, con mis fuerzas, dejar este vicio, pero cada vez que entraba a este vicio, hermanos, se le llama, cuando uno quiere dejarlo, entra uno a la malilla, hermanos. Es una situación tan difícil y tan triste, hermanos, porque el cuerpo, hermanos, su cuerpo se impone a tener la drogadicción en su cuerpo, hermanos. Ya después de un día o 2, hermanos, que mi cuerpo ya no lo tenía, yo estaba ansiosa, hermanos, yo me revolcaba en el piso de la desesperación, hermanos, que yo quería la adicción, porque yo sabía que ya nomás me la ponía y volvía normal, como una persona normal, hermanos. Y fue algo tan terrible, hermanos. Durante todos estos años, hermanos, como les dije, perdí a mis hijos. Yo tuve que dejar a mis hijos porque ya no los pude cuidar, porque yo me la mantenía, como les digo, todos los días me tenía que levantar temprano para poder ir a robar y todavía vender y todavía conectar y algo, hermanos, que ahora me pongo a pensar y digo, wow, cómo el diablo cega a uno y lo trae a uno como un puppet, hermanos, lo mueve a uno como él quiere. Y yo digo, ahora, yo creo él se burlaba mucho de mí y que dijo, a esta ya la tengo así, ¿verdad? Pero el diablo está muy equivocado, hermanos, porque el diablo vino a matar y a destruir, mas Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, hermanos. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque en un tiempo que yo estuve en la cárcel, hermanos, duré 2 weeks adentro de la cárcel, hermanos, y las muchachas que estaban ahí, porque siempre que cae uno ahí le preguntan, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Entonces yo les decía, hermanos, poquito de lo que yo estaba viviendo, y me decían, ¿y tú todavía no has perdido a tus hijos? Y yo le decía, no, mis hijos los tienen mis papás. Dijo, oh no, nosotros los perdimos.
Y le dije, no, le dije, y eso que a mí, porque estoy aquí, le dije, a mí fueron a cerrar mi casa, le dije, y ahí hallaron drogas, jeringas y todo. Pero siempre que pasaba eso, hermanos, siempre sugería que mis hijos una noche antes se querían quedar con mis padres, como Dios preparando, hermanos, porque Dios sabía mi corazón y Dios sabía que aún así perdida, hermanos, yo amaba a mis hijos, pero ya era más fuerte que yo. Y Dios, porque Dios no le da, no le da más problemas o pruebas que uno no puede llevar, hermanos. Dios conoce lo que usted puede llevar y lo que no, hermanos. Y como les digo así, hermanos, cada vez que iban los policías y que me hallaban cosas, mis hijos no estaban. Y me decían, wow, dice, pues tú tienes mucha suerte. Y yo le decía, no es suerte. Le dije, es que yo fui a instruir en el camino del Señor y me aparté porque yo pensé que acá en el mundo pues iba a encontrar la felicidad y que el excitement. Y por un rato, hermanos, por un rato se divierte uno, hermanos, pero hermanos, no vale la pena porque así empieza uno y así te tiene el diablo hasta que llegas a lo más profundo, hermanos, donde ya si quieres salir, hermanos, sin Cristo no vas a poder salir. Porque uno con sus fuerzas, hermanos, yo traté, nunca iba a poder, hermanos, nunca iba a poder. Y luego le doy gracias a Dios porque yo siempre he dicho, hermanos, que en Romanos 9:16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios le tiene misericordia. Y yo sé, hermanos, que el Señor me tuvo tanta misericordia, hermanos, porque también sé que tuve muchas personas, hermanos, que estuvieron orando por mí, hermanos. Les voy a decir 3 cosas que me pasaron, que Dios tuvo misericordia de mí, hermanos. La primera, hermanos, fue cuando la primera vez que me agarraron, hermanos, yo fui, como era mi primera vez, me dieron probation, hermanos. Me dieron probation, se me hace que fue 1 año. Y hermanos, fui a reportar 2, 3 meses y ya después dejé de reportar, hermanos, porque yo andaba igual. Hermanos, me acuerdo un día, le hablaron a mi madre, mi probation officer, y le dijo, dígale a su hija que tiene que venir a entregarse, que ella no puede estar afuera, ella necesita que meterse a un rehab o a una cárcel, que ella escoja, pero ella no ha cumplido con el requerimiento de su probation, que tiene que venir a reportar y tenía que dar dinero, hermanos. Y pues yo siempre le tuve mucho miedo a la cárcel, hermanos, aunque lo más que hice en todos esos 8 años, hermanos, hice 2 semanas nada más. Y luego, hermanos, pues le dijo mi mamá, mija, mejor entrégate, porque o quieres ir a la cárcel. Yo le decía, no, pues mejor me voy al rehab, mam. Y dice, ándale pues hermanos, empaqué mis cosas, me despedí de mis hijas, de mis hijos, estaban chiquitos. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios porque, como les dije, yo fui criada en el evangelio, hermanos. Yo tuve mucha familia orando por mí. Le doy gracias al Señor por mi grandma Luisa, que no está con nosotros, hermanos. Pero ella era una mujer de oración, una mujer que ella confía en Dios. Ese día, hermanos, que yo me iba a entregar, yo quise ir a despedirme de mi grandma porque ella le decía a mi mamá, dile a mi hija que venga. Entonces yo iba, hermanos, y le decía, grandma, ya me voy. Dije, me van a encerrar en un rehab, no sé por cuánto tiempo, pero ya me voy. Y ella, hermanos, con sus ojos llorosos, pero con una certeza, con una fe, me miró y me dijo, mija, tú no vas a ir ni a la cárcel ni a un rehab. Dijo, tú vas a volver a tu casa con tus hijos. Y yo, hermanos, en mí, ¿verdad? Porque pues en ese instante mi fe no estaba en el Señor, ¿verdad? En mi mente yo decía, pobrecita mi abuela. Pero bueno, nomás le voy a decir que sí para que no se sienta mal. Y así fue, hermanos, me fui, hermanos, y ya venía con mi suitcase y me dijo mi probation officer, ¿estás lista? Y luego le dije, pues no, pero sí, dijo, no tengo otra opción, dijo no.
Y entonces se me quedaba viendo, hermanos, y me dijo, mira, muchacha, dijo, yo no sé qué está pasando contigo. Dijo, lo único que te puedo decir, dijo, es que yo te iba a aumentar 2 años más de probation. Dijo, pero cada vez que yo me quiero conectar, porque un juez tiene que firmar para yo poderte dar 2 años más. Dijo, cada vez que yo me quería citarme con él, cuando él no podía, yo no podía, y así anduvimos, dijo, semanas. Dijo, nomás te traje, dijo, para decirte que voy a cerrar tu caso. Eres una mujer libre. Hermanos, yo me sentí, dije, wow, Dios de veras existe y escucha oraciones. Hermanos, se cerró mi caso. Yo debía todavía dinero porque uno cuando está en probation tiene que estar abonando, hermanos. Pues cuando se cerró mi caso, hermanos, yo no di ni un penny en ese año, hermanos, y nunca me mandaron a cobrar ese dinero, hermanos. Mi caso fue cerrado, hermanos. Pero todavía ¿sabe qué me dijo, hermanos? Me dijo, agarra esto, mija, y vete y cuida de tus hijos. ¿Hice caso, hermanos? No. Yo salí bien contenta, sí, le agradecí a Dios y todo, pero volví a lo mismo, hermanos. La segunda vez que Dios tuvo misericordia de mí, hermanos, yo andaba con un muchacho que él anduvo en una ganga, los aztecas. Y no sé qué problema tuvieron con él, hermanos, que la muchacha que yo iba a conectábamos con ella y con su esposo. Y una vez, hermanos, me habla ella y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije, oh, sí. Y dijo, mira, dijo, te quiero decir que tengas mucho cuidado de esta. Yo fui la que hablé y te salvé, pensando que era ella, hermanos, pero ahora comprendo que fue Dios, hermanos, porque Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Y yo sé que yo tengo un propósito, hermanos, porque cuando ella me habló para decirme, dijo, mira, a tu esposo, y le decía a mi esposo, porque yo vivía con él, dice, a tu esposo le iban a mandar una heroína, no sé si mala, no sé qué, hermanos, pero eso en cuanto se inyectara, él se iba a morir, porque le tenían como un coraje o él le había hecho algo, no sé mucho de eso, pero ella nomás me dijo, no es lo único que te puedo decir. Dijo, pero yo los paré porque yo les dije, es que la misma heroína que le mandan a él, su mujer la usa. Dijo, y ella no tiene culpa. Dijo, ella no tiene culpa de lo que él hace y les debe. Y que por eso, hermanos, nunca le mandaron a hacer ese mal a él, hermanos. Y ahora digo, wow, yo pudiera estar ahorita muerta, hermanos, sin esperanza. Ya, porque acuérdense que el Señor dice que ya uno muriéndose, hermanos, ya no hay esperanza. Mientras tengamos vida, hay esperanza, mis hermanos. La tercera vez, hermanos, que Dios tuvo misericordia de mí, hermanos, andábamos también yo y mi novio, hermanos, acabábamos de conectar 2 gramos, hermanos, y me dijo él, tú guárdalos. Me lo puse uno en cada bolsa, hermano, aquí en mis pantalones. Llegamos a la tienda y yo creo, hermanos, ya nos venían siguiendo, porque al llegar a parquearnos, hermanos, nos rodearon los policías. Y luego me dice, escóndela o tírala, pero pues el carro que traíamos estaba mi nombre. Y yo como era la primera vez que yo traía la droga conmigo, pues dije, no, nomás me la puso más para abajo y no me la van a hallar. Pues esculcaron el carro porque como que sabían de dónde veníamos. Y nos esculcaron, hermanos, y a mí fueron a la que me hallaron los 2 gramos. Pues luego nos arrestaron y a mi novio, el policía, dijo, no, tú no, nomás a ella, porque a ella se los encontramos. Y él decía, no, pero son míos, yo la forcé. Yo le dije que ella se decía, no, dijo, no le hace que tanto digas, dijo, a ella se los encontramos y a ella nos la vamos a llevar. Pues él hizo un pleito que acabó siendo arrestado, hermanos. Entonces nos fuimos, hermanos, pues nos llevaron a la cárcel, hermanos, y todo. El día de la corte, hermanos, estábamos ahí los dos y el juez en medio, y luego
dijo el juez, este caso se va a llevar a cabo tal día. Dijo, y luego le dice el policía, ¿cómo? Dijo, pues, ¿por qué? Dijo, si a la persona que la persona que arrestamos fue ella porque ella traía los 2 gramos. Y el juez dijo, yo no quiero saber nada de eso. Dijo, yo nomás quiero que entonces dijo, yo no quiero saber, yo nomás quiero que alguien se haga culpable. Y el policía, hermanos, se aferró, porque él quería que yo fuera la culpable, hermanos, porque a mí me los encontró. Y le decía al juez, pues a los 2, mitad él y mitad ella. Y decía el juez, no. Dijo, yo nomás quiero que uno se eche la culpa y nomás ese va a ser el culpable de los 2 gramos. Y hermanos, pues mi novio dijo yo que eran de él, hermanos, al momento, aunque después sí, hermanos, se puso muy furioso porque después sí le pesó. Dijo, mejor te hubiera dejado que tú te lo llevas, porque él me decía, es que yo ya he ido a prisión, a mí me van a dar muchos más años, a ti es la primera vez, te van a dar probation, y me decía todo esto, pero a mí mi abogado me decía, si tú los agarras, dijo, vas a ir tú muchos años a prisión, de pérdida 3 a 4. Y hermanos, yo no quería, porque nomás yo sabía que yo no le iba a hacer en una prisión, hermanos. Le doy gracias a Dios, hermanos, que ahí también pude ver la mano de Dios, hermanos, porque, hermanos, un juez, o a lo que yo sé, hermanos, al que la agarró es el culpable, ¿verdad? Era para que el juez hubiera dicho, pues a él, ¿por qué lo tienen aquí? Ella fue. Pero yo les platico eso porque yo sé, hermanos, que fue Dios que tenía un propósito en mi vida, y el Señor sabía, hermanos, que yo en prisión, hermanos, yo siempre le decía, yo sé que no estoy bien contigo, pero tú sabes bien que yo no puedo caer en una prisión, yo no lo hago en una prisión. Pero entendí, hermanos, no, seguí en lo mismo, hermanos. Yo seguí en las calles haciendo la droga, hermanos, y como les digo, mis padres se hicieron cargo de mis hijos. Le doy gracias al Señor por esos padres que me dio, hermanos. Mi padre ya no está con nosotros. Mi padre murió en 2015, hermanos. Pero el Señor me permitió convivir con él 7 años antes de que él muriera, hermanos. Le doy gracias a Dios porque en ese proceso, hermanos, mi papá me decía, mija, ¿sabes? Ya si Dios me llama, dijo, yo me voy contento, porque sé, mija, que tú ya estás en los caminos de Dios y ya me voy en paz. Por eso le doy muchas gracias al Señor, porque Dios siempre llega a tiempo, hermanos. Y Dios pudo darle a mi padre ver antes de morir que yo volvía a los caminos del Señor, hermanos. Por eso siempre, hermanos, estoy tan agradecida con el Señor. Y me siento contenta porque el Señor, mi padre siempre, hermanos, estuvo ahí para mí, hermanos. Él siempre me decía, mija, tiene que buscar de Dios, Dios la espera. Me acuerdo que un día, hermanos, que dijo, me acuerdo que mi papá me decía, mija, yo le pido a Dios que no me lleve hasta que Él te traiga sus caminos. Dijo, y cómo fue bueno que mira, que yo sé que muy pronto voy a partir, y Dios me concedió esa petición. Nuestro Dios es tan bueno, hermanos, que Dios concede las peticiones, hermanos, de nuestros padres. Si usted tiene un padre, una madre que ora por usted, dele gracias a Dios, porque por eso el Señor tuvo tanta misericordia de mí, hermanos. Mi madre, hermanos, fue un gran instrumento que Dios usó para que yo viniera. Mi madre nunca dejó de orar, de ayunar. De ella siempre me decía, tú vas a venir al Señor. Y llorando, hermanos, me decía, aunque toda la gente me dice, tú entre más horas, más se pierde tu hija. La vemos en las esquinas, la vemos cargando su cobija, sudando, dijo, pidiendo limosna. Y mi mamá decía, no le hace, eso dice el diablo, pero yo sé dónde está mi confianza y yo sé que Dios va a escuchar mi oración. Y el Señor, hermanos, escuchó la oración de mi madre.
porque mi madre estaba confiando y sabía que un día Dios le iba a contestar su petición. Y así, hermanos, fue por eso que estoy aquí. Y Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Solo resta que sigamos orando, hermanos, y Dios escuchará su tiempo, porque su tiempo, hermanos, es perfecto. Porque al partir mi papá, hermanos, yo puedo estar poquito más con mi mamá, llevándole a las tiendas, ayudándola, hermanos. Imagínase, me dice mi mamá, si todavía andieras igual, mija, y no, dice, tú me has ayudado tanto, dice, tus hijos, ¿qué sería de tus hijas? Digo, ahorita que yo soy, hermanos, la que sí los abandoné, no los cuidé como debía, hermanos, pero Dios me ha concedido, hermanos, cuidar a sus hijos, a mis nietos. Por lo que no hice por mis hijos, hermanos, lo estoy haciendo por mis nietos. Y le doy gracias a Dios por permitirme, hermanos, estar cuidando a mis nietos. Y Dios, hermanos, siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, hermanos. Yo sé que yo le fallo, hermanos, pero yo sé que Él siempre está conmigo y Él es perfecto. Hermanos, yo entraba no nomás a ese rehab, yo misma me interné a 2 rehabs, hermanos, y en uno de ellos, hermanos, yo entré, hermanos, y yo miraba a las muchachas contentas, porque me decían, mira, este va a ser tu cuarto, tú lo puedes arreglar como tú quieras, aquí vas a estar mucho tiempo, unos 6 meses. Y yo miraba como ellas tenían fotos de sus hijos, hermanos, así como si fuera su hogar, hermanos. Y yo decía, me acordaba, hermanos, de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Yo decía, hermanos, este no es mi lugar, yo no pertenezco aquí, yo necesito que estar con mis hijos, yo necesito que cuidar de mis hijos. Y hermanos, yo no podía creer hasta dónde yo había llegado. Y luego en las clases que nos daban, hermanos, siempre nos decían, once an addict, always an addict, hermanos. Pero eso es para la humanidad, hermanos. Pero en Cristo eso no existe, hermanos. Porque Dios cuando cambia y quita adicción, cambia y lo quita, hermanos. Y ya no vuelva más, hermanos. Solo es de que nos mantenemos orando y pidiéndole al Señor y Él tendrá misericordia de nosotros, hermanos. Y también, hermanos, me llegaron a decir que como yo era drogadita, uno de mis hijos iba a ser, y le doy gracias a Dios, hermanos, porque tengo 2 hijas y un hijo, y hasta aquí el Señor me los ha guardado. No andan en vicios, hermanos. Esa es una mentira del diablo y una maldición que yo quebro en el nombre del Señor Jesucristo. Yo digo, no es cierto, porque mis padres nunca fueron drogaditos. Mi mamá, mi papá se tomaba antes de conocer a Dios su cerveza, pero no muy seguido, hermanos, y no entendían, me decían, entonces, ¿por qué tú sí? Si tú dices que tú no viste a tus papás pelear, que tú no viviste una vida, porque normalmente las personas piensan que los que son drogaditos son porque vienen de familias quebrantadas, divorciadas, que hacen lo mismo, hermanos. Y yo decía, no más, porque tengo una cabeza mala, a mí me gusta lo malo, me gusta hacer lo malo. Y decían, no comprendía, hermanos. Pero, hermanos, le doy gracias a Dios porque Dios ha sido tan bueno, hermanos. Y, hermanos, cuando usted le entrega su vida a Cristo, como les he dicho, esa maldición se rompe, hermanos, porque Dios tiene el poder de quitar cualquier adicción que usted tenga, cualquiera, y que no vuelva a caer en las manos del diablo, hermanos, porque el diablo está derrotado siempre y cuando usted se mantenga en el camino del Señor. Hermanos, le doy gracias a Dios, hermanos, porque durante todo este proceso, hermanos, porque fue un proceso, hermanos, muy triste, hermanos, como les digo, le doy gracias a Dios porque la gente, hermanos, me miraba como que yo no valía, hermanos, que yo no valía nada. Y al momento, hermanos, quizás sí,
Pero Dios me ama tanto, hermanos, que Él tuvo un propósito para mi vida, que mis planes no eran sus planes. Y ahora aquí estoy, hermanos, sirviéndole a Dios, dándole la honra y la gloria que Él se merece. Tenemos que saber, hermanos, que nosotros sin Dios no hacemos nada. Yo me siento privilegiada, hermanos, que Dios puso sus ojos en mí. Para muchas personas yo no valía ningún centavo, pero para Él, hermanos, yo soy una joya preciosa. Me acuerdo las carceleras, hermanos, cuando me caminaban para llevarme al cuarto. Se burlaban de mí, se decía la una a la otra, mira esta, dijo, vea que parece de 80 años, y a lo mejor sí lo parecía, hermanos, pero me dolía, ¿verdad? Por las palabras que decían, me herían, hermanos, porque me miraban como una poca cosa y me decían, ay, qué feo huele, porque si la bañan a uno ahí, hermanos, pero cuando usted está pasando por la malía, hermanos, le pasan tantas cosas horribles, hermanos, se hace uno del baño, hermanos, de todos vomita uno, hermanos, una cosa que sí da a mucho asco, hermanos. Y yo decía, pero yo nomás me quedaba seria porque, como les digo, hermanos, sí me lastimaron. Desde que yo le dije a Dios, hermanos, que yo ya no podía con esto, que yo lo necesitaba. Le dije, Señor, si tú me ayudas, yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Le dije, yo quiero servirte y serte fiel. Y el Señor en su palabra me decía, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Lo que el vicio, hermanos, los bailes, los placeres del mundo no pudieron llenar el vacío que yo llevaba por dentro, porque es un vacío, hermanos. Es un vacío que queremos llenar, hermanos, y lo llenaremos por un tiempo, porque las cosas del mundo, hermanos, son pasajeras. Un día todo esto se va a acabar, hermanos. A veces, hermanos, recuerdo cuánto sufrí en el proceso, pero Dios, hermanos, tuvo misericordia y me dio las fuerzas que yo necesitaba. Recuerdo también, hermanos, las hambres que yo pasaba, que yo decía como el hijo pródigo. Yo decía, a veces miraba la casa de mis padres y decía, ahí con mis papás hay que comer, ahí tienen que tomar. Y yo aquí sufriendo, teniendo hambre. Decía yo no sé por qué yo escogí esta vida, pero así me tenía el diablo y me decía, tú ya estás derrotada, y tú ya no vas a cambiar. Así va a ser tu vida de aquí en adelante y así tú vas a morir. Pero yo me agarraba del Señor, hermanos, y yo le decía, Señor, yo sé que con tu ayuda yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero ser esa hija, Señor, que tú estés orgullosa de ella, que tú uses mi vida, Señor, para tu honra y para tu gloria. Le doy gracias a Dios porque sabía usted, hermanos, que el poder de cristiano está en la oración, hermanos. Y ahora, hermanos, mi anhelo más grande es servirle a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Ahora, hermanos, vivo tan feliz. Sí, hermanos, tengo problemas, tengo dificultades, pero sabe que Dios está conmigo y Él me da la paz en medio de la tormenta o de cualquier problema que yo tenga. Simplemente, hermanos, hoy en este día, hermanos, tuve un problema muy grande en mi hogar. Y yo decía, diablo mentiroso, no me vas a parar, yo voy a ir a decirle a la gente que hay un Dios grande y hay un Dios vivo que todo lo puede. Y yo le digo, Señor, este problema está en tus manos, yo no puedo con él. Y yo sé, hermanos, que Dios va a obrar. Y yo sé que el Señor está obrando, hermanos. Ahora, hermanos, mi enfoque es servirle a Dios para cuando Dios venga, hermanos, que me pueda decir,
Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué hermosas serán estas palabras, hermanos, de poder entrar con el Señor a ver las calles de oro, hermanos, el mar de cristal. Qué precioso será ese día, hermanos. Tu amiga o amiga, persona que me estás escuchando, yo te insisto que busques a Dios, que no le hace por lo que estés pasando. Hay solución en Jesucristo. Usted, hermano o hermana, que está pidiendo por un hijo, una hija, un familiar, nunca pierda las esperanzas. Dios escucha las oraciones a su tiempo. No se rinda, hermanos, no se rinda, que Dios escucha, hermanos. Y hermanos, vamos a prepararnos, hermanos, vamos a preparar nuestras vidas, hermanos, porque con todo esto que está pasando, hermanos, Dios viene pronto, hermanos. Hay que prepararnos, hay que examinarnos, hermanos. Y si tú no conoces al Señor, hoy es el día de salvación. No esperes para el día de mañana, porque no sabemos si vamos a estar aquí. Deja que Dios entre a tu corazón, a tu vida, que llene ese vacío que hay en ti. Él lo va a llenar de gozo, de paz y de esperanza. Y nunca jamás vas a caminar solo. Acepta al Señor como tu único y suficiente Salvador. Hermanos, gracias le doy al Señor porque me permitió, hermanos, estar aquí. Y espero, hermanos, que haya sido de bendición, hermanos. Espero, hermanos, que sepan que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que Dios, hermanos, tiene la solución de su problema. Dios tiene el control y el poder para que usted deje cualquier adicción, pero lo necesita Él. Usted necesita que entregar su vida a Cristo, y Cristo va a hacer lo demás, y Cristo lo va a premiar. Te doy gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Espero que haya sido de grande bendición. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias. Mis manos levantaré, oh, y su gloria toda